Hola, ¿qué tal, vigilantes? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo la review del capítulo 297 del manga de Nanatsu no Taizai. Repasando un poco lo acontecido en el capítulo anterior, teníamos a Merlin utilizando un nuevo hechizo que le permitía detener el tiempo, esto para poder parar un poco el despertar de Meliodas, el cual ya había absorbido todos los mandamientos. Por otro lado, teníamos una conversación entre el arcángel Ludociel y Hendrickson, que después de un rato, al final de cuentas, este arcángel decide que no va a utilizar a Hendrickson como un recipiente, sino que va a ayudar en la pelea final para redimirse un poco de todo lo que hizo en el pasado. Y mientras que volvemos a todo lo que estaba pasando en la batalla con el demonio original y Zeldris, donde veíamos cómo es que Scanner estaba recibiendo una paliza por parte del pecador, que termina con este saliendo volando y que también se le termina rompiendo su tesoro sagrado, por ende pierde su forma musculosa y es prácticamente derrotado. Pero por suerte en el mejor momento llega Mael para poder salvarlo y así tener una oportunidad para poder vencer en esta pelea que se está volviendo cada vez más difícil. Pero ahora sí, entrando a todo lo que va a pasar en este capítulo. Efectivamente veíamos cómo es que Scanner estaba completamente lastimado, pero había sido salvado por Mael, mientras este estaba diciendo que se había reencontrado con un enemigo que había enfrentado hace bastante tiempo. Este parece ser uno de los misterios causados por la gracia, y por un simple momento había confundido a Mael de los 4 arcángeles por Estarossa de los 10 mandamientos, pero no lo debemos culpar, tomando en cuenta de que hace bastante tiempo Mael en su momento era Estarossa. Mientras claro estaban todos preocupados por él diciéndole que aguante y que no hablara en estos momentos, a pesar de que él decía que no era digno de que se preocuparan por él. Pero bueno, el lado positivo es que Elizabeth estaba en ese lugar, así que utilizando sus poderes logra salvar a Scanner rápidamente. Y por suerte Mael había logrado salvar a Scanner, tomando en cuenta de que King estaba viendo todo, estaba viendo toda la situación. Mientras King desea que a pesar de que él esté bien, gracias a la ausencia de Scanner, la situación en Camelot ha empeorado mucho. Mientras Scanner le decía a Mael que había escuchado muchas historias de su hermano mayor. Y claro, ya se estaba dando cuenta Scanner que originalmente su poder Sunshine era de este arcángel, mientras que le planteaba un trato: si Mael lo ayudaba y le prestaba su fuerza, él le devolvería el Sunshine sin ningún problema. Y claro, ya muchos se estaban dando cuenta de que el poder mágico de Scanner originalmente era la gracia de Mael. Pero a pesar de todo, Mael obviamente los iba a ayudar, pero no iba a aceptar su gracia, tomando en cuenta de que esta se perdió en la oscuridad y después de mucho tiempo escogió a un nuevo huésped, o sea que ahora no era digno de ella. Pero de todas formas Scanner no tenía la esperanza de vida suficiente para poder soportar el Sunshine. Sin este poder no tienen cómo vencer a los demonios, pero de todas formas se tenían que apresurar para intentar ayudar a los que estaban actualmente en Camelot. Pero Scanner, todo decidido, le dice a Mael que le prestará su gracia, así que le pedía por favor de que aceptara la gracia, ya que en él actualmente era bastante inútil, recalcándole que salvara a las personas que son más importantes para él. Y justo a Mael se le vino a la mente el recuerdo de su hermano. Y como no, todavía en Camelot teníamos la increíble batalla que estaba teniendo la lanza Justice Fall contra Zeldris, que parecía que estaban bastante igualados. Por otra parte teníamos a Merlin, que todavía estaba conjurando su hechizo, diciendo que aún quedaban 10 minutos para completar este poder. Y como no, también teníamos a Ludociel, que estaba defendiendo a Merlin para que completara su hechizo, mientras al demonio original le decía que le permitiera mostrarle el poder del líder de los 4 arcángeles. Así, invocando una técnica llamada Lightning Spear, que estaba empezando a dañar al demonio original de todos los puntos posibles de una forma bastante increíble. Y claro, viendo cómo es que Hendrickson estaba sorprendido, observando cómo es que ni siquiera Scanner en su momento había podido detener a ese gran monstruo. Y a pesar de todos los intentos del demonio original por dañar a Ludociel, esto no había funcionado prácticamente. Mientras parecía que el demonio original volvía a cargar una potente técnica que impactó contra Ludociel, Egaik parecía que le había hecho bastante daño. Mientras Ludociel se preguntaba qué era lo que estaba pasando, ya que era extraño porque el daño de él
con certeza había disminuido, pero ¿por qué la fuerza todavía aumentaba cada vez más? El cuerpo del demonio original no solamente estaba recibiendo lesiones, sino que de alguna forma se estaba deshaciendo. Mientras Merlín le decía a Ludociel que a partir de ahora sus ataques serían muy peligrosos, viendo que el demonio original no decía que este era su verdadero poder. Su poder crecía inmensamente proporcional a la cantidad de vida que perdía. Este se denominaba como crisis. Mientras el demonio original le decía a Ludociel que después, como castigo por haber contenido el pecado de devolver a su forma original, este cuerpo se deshacería inminentemente. En otras palabras, esta se convirtió en una competencia de resistencia de quién de los dos se destruiría primero. Aunque sí, Merlín estaba muy preocupada porque si su poder seguía aumentando de esta forma, sería imposible terminar el hechizo antes de que se autodestruya. Así, el demonio original se lanza rápidamente hacia Ludociel, mientras recalcaba que esto era por el nacimiento de un nuevo rey de los demonios. Iba a sacrificar su vida sin dudarlo. Pero desde los cielos, una luz había sacado toda la oscuridad que estaba actualmente. La técnica del demonio original prácticamente había sido cancelada y todos veían hacia el cielo de forma impactada sin entender lo que estaba pasando. La noche había sido destruida por la luz, viendo cómo es que Mael bajaba del cielo mientras decía que esa falsa noche iba a desaparecer mediante su gracia. Así observando cómo es que Zeldris decía que ahora Estarossa, o bueno, más bien, alguien más había regresado. Efectivamente, el arcángel Mael había vuelto y con la gracia del sol. Esta era la fuerza capaz de acabar con la Guerra Santa. Mael del Sol estaba aquí. Finalizando este capítulo y viendo que el próximo capítulo 298 se titulaba como Mael vs Zeldris. ¿Qué decir, señores? Otro capítulo bastante bueno y que está en mi completa aprobación por todas las curiosidades, datos interesantes y ese hermoso momento final donde ya nos van a revelar que va a haber una batalla entre Mael y Zeldris, que ahora vamos a ir poco a poco viendo cómo es que toda esa cosa se va a terminar desarrollando de una buena manera. Porque claro, en primera instancia tenemos cómo es que Escanor está, por así decirlo, perdiendo su dignidad, entre comillas, por pedirle por favor a Mael que los ayudara en esta pelea. Y que a cambio le terminaría dando su poder que ha estado durante bastante tiempo en su interior. Que esto la verdad me rompió por un lado el corazón, pero por otro me encantó. Ver cómo es que Escanor, para salvar a sus amigos, decide dar su propio poder al mismo dueño original que lo tenía en su momento. La verdad, una increíble parte del capítulo que la verdad me encantó completamente. Y que ahora nos llevan a varias preguntas de, por ejemplo, o sea que en resumidas cuentas las gracias sí que se pueden pasar de alguna manera o prestar, porque Escanor le dijo específicamente que le iba a prestar su gracia. O bueno, para buscar un lenguaje mucho más apropiado, su poder mágico. Aunque sí, es bastante curioso porque Mael nos estaba especificando de que su gracia la había perdido en la oscuridad. Así que esta misma tuvo que escoger a un nuevo huésped y por ende no era digna de ella. Y por un lado es cierto, en realidad ella no es digno de tener su gracia, pero tampoco hay que culparlo, era de una forma inconsciente todo lo que estaba haciendo anteriormente como Estarossa. Pero bueno, ya saben, de igual manera al final volvió a conseguir su gracia y todos felices y contentos. Y ahora pasando un poco a todo lo que estaba pasando en Camelot. Bueno, sabemos que por otro lado Merlín nos dice que faltan 10 minutos para completar su hechizo. Que por favor espero que esos 10 minutos no se alarguen y sean 2 capítulos como pasó hace mucho tiempo en Dragon Ball con todos los relacionados a Namekusei y el planeta que va a explotar, ya saben. Y bueno, dejando un poco la pelea, que la verdad es que la pelea que está teniendo Zeldris con la lanza se está extendiendo bastante. Que bueno, voy a dejarlo ahí que sigan haciendo lo suyo. Tenemos un nuevo ataque perteneciente a los arcángeles, y específicamente hablando al líder de los 4 arcángeles, llamado Lightning Spear. Que sí, parece que los símbolos que pertenecen a las deidades supremas que tienen en los ojos están lanzando rayos láseres en dirección al demonio original. Bastante curioso este ataque, no me imaginaba que esto fuera posible. Y bueno, sin mencionar que ahora nos revelaron el poder mágico de este personaje, que también le trae algunas cosas perjudiciales para él. Porque nos dijo que su poder mágico es increíblemente proporcional a la cantidad de vida que pierda. O sea que claro, después de haberse fusionado
y volver a su forma original, al final de cuentas está recibiendo una especie de castigo y por ende su cuerpo en cualquier momento se va a terminar deshaciendo. Que curiosamente a Ludociel le está pasando exactamente lo mismo al no portar actualmente un cuerpo humano, una especie de recipiente, así que vamos a ver cómo es que esta batalla de resistencia se termina de completar de alguna manera, a pesar de que bueno, esta misma fue interrumpida por la épica llegada de Mael. Que sí, tengo el extraño presentimiento de que los fans de Scanor van a estar muy enojados, pero que en cierto punto hay que aceptar. En sí ya Scanor no puede hacer mucho en esta guerra, ya está lastimado, perdió su armas, su tesoro sagrado, no puede sacar más poder del que tenía en el Sunshine. La única forma de utilizarlo es que se lo dé al verdadero portador y que de verdad lo sabe usar como se debe. Aunque sí, a pesar de que en el subtítulo de la página decía que acabar con la Guerra Santa, bueno, cuando despierte Meliodas vamos a ver cómo enfrenta a ese poderoso demonio. Que bueno, más o menos va a tener una revancha con él como había pasado en el pasado, ya saben, en el manga ese spin-off que habían contado la historia de Berlión y todo lo demás. Y ahora viendo el título, el famoso título que tenemos del próximo capítulo denominado como Mael vs Eldris, no hay mucho que decir, prácticamente Eldris primero recibió una paliza por parte de Scanor en su forma de One utilizando el Sunshine y ahora resulta que va a volver a recibir aparentemente una paliza por parte de Mael y con el Sunshine, aparte de que es un portador verdadero de este poder de las antiguas deidades. Pero bueno, vamos a ver cómo se desata en el próximo capítulo. Pero bueno, como siempre digo, déjenme todas sus teorías aquí abajo en los comentarios para que si yo los pueda leer con mucho gusto. Pero en fin, por ahora esto es todo. Espero que les haya gustado, denle like, compartan, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, síganme en mi Twitter personal para hacerme una consulta que ustedes quieran y enterarse de las últimas novedades del canal. Pero con esto me despido, los saluda Frecher, adiós.